Entre cuerdas, percusión o instrumentos de viento, recorremos las grandes obras de los grandes genios clásicos. Ahora podés escucharlos y conocer su legado. Acá, en Citas de Radio. Le damos la bienvenida a Fernando Angulo, nuestro columnista de la Cita Clásica. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Lisa, ¿qué tal? Buenas tardes para toda la audiencia. Y sí, abrimos una nueva columna de la Cita Clásica del día de hoy. Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy, Fernando? Bueno, en el día de hoy les voy a contar algo sobre un tema que siempre venimos mencionando que lo tenemos que hacer y nunca se da la oportunidad de hacerlo. Y hoy, no sé por qué, por cosas así de la vida, del destino, parece que estaba todo armado para tener que hablar de este tema. Y les queremos contar a los oyentes sobre los periodos de la música, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos del clasicismo, del barroco, del romanticismo, de la etapa de la Edad Media, de muchas cosas, pero en sí la gente, yo creo, ¿no? Considero que hay muchas personas que todavía no pueden ubicarse más o menos en un determinado contexto de esta época, ¿no? Porque quizás uno si nombra un suceso de esos años, del clasicismo, nombro la Revolución Francesa, quizás ahí la gente algunos asocian. Pero como la música va también en paralelo a la historia, pero en algunos momentos no tiene nada que ver, es como que uno se puede llegar a perder. Claro. Pero la música se empieza a contar aproximadamente desde el siglo XI. O sea, desde el año 1000 hasta la actualidad se cuenta como historia de la música. Antes hay, por supuesto, la música de las cavernas, la música primitiva, donde, eran cantos y esas cosas así. Pero en el siglo XI la música empieza a formalizarse en el sentido de que en la actualidad se puede estudiar, ¿no? Ahí en esa época surge todo el tema de la religiosidad, ¿no? Estamos en una etapa de la historia, estamos en la Edad Media, donde la gente no tenía acceso al conocimiento, no sabía nada, se dedicaba simplemente a trabajar y a vivir de su trabajo y de comer lo que cosechaba y de su ropa hacerla ellos mismos, de una idea de había que pagarle impuesto al señor feudal y ya está, ¿no? Siempre refiriéndonos a la historia europea. A veces lamentablemente hay que referirse a esa historia, pero es la que en sí engloba a la gran parte de la música clásica. La gente no tenía ni idea, entonces la música empieza a surgir en lo que es los monasterios, las iglesias, todo el tema religioso fue lo pionero hacia la música, que luego se fue desarrollando aún más. En esa época estaba todo el tema de los cantos gregorianos, de la música que uno escucha de iglesia, que le suena automáticamente a iglesia, es de esta época más o menos. Después llegamos al periodo de ahí donde también, una Edad Media más tardía, ya casi llegando al Renacimiento, donde también aparecen los juglares y los trovadores, que ya algunos existían, pero en estos últimos periodos fue donde más se popularizaron. Los juglares y los trovadores eran los actuales periodistas de esa época, que llevaban las noticias de un señorío feudal a otro, de una ciudad a otra, hacia las personas que no tenían ni idea y que no estaban enterados de nada, porque no había medios, no había diarios, no había nada. Entonces ahí, a través de los juglares y los trovadores y esos cantantes callejeros, la gente empezaba a conocer y a tener una cierta noción más de música, ¿no? Eso más a la música popular. Claro. Más que nada. Después, ya la historia empieza a avanzar más, el hombre empieza a evolucionar y deja de tener ese pensamiento de Edad Media, de solo el hombre sirve para trabajar y para nada más, sino que empieza a usar un poquito la cabeza, ¿no? Es desde el 1500 empieza lo que se llama la música renacentista, la música del Renacimiento, un concepto muy usado en todas las artes, pero se da más que nada por la liberación del conocimiento, porque la gente puede pensar, puede leer cosas que solo antes estaban explicadas por Dios.
Antes, en la Edad Media, era todo por Dios, toda la explicación era a través de Dios, y ahora empieza a ser el hombre el protagonista de la historia. Entonces también el Renacimiento se da en el arte, en las pinturas, en todo ese estilo, y en la música también, donde ya empieza a avanzar cada vez más las obras y dejan de ser cantos gregorianos para pasar a ser ya madrigales, canciones, más de por sí lo que ahora diríamos canciones, eran los madrigales, todas esas cosas, con un poquito más de contenido musical, ¿no? Antes era solamente una línea melódica y ya está, ahora ya se empiezan a utilizar otros recursos, otra música. Después, bueno, llegamos al periodo donde siempre hablamos bastante seguido, que es el periodo de la música barroca, el barroco, que se da entre el año 1600 y 1750. Allí dentro hay muchos compositores destacados de este periodo, pero mencionar a Vivaldi, a Bach, a Telemann, a Pergolesi, a Albinoni, a un montón de compositores que a Scarlatti, estoy haciendo memoria de varios compositores barrocos que algunos estuvieron en distintos periodos, ¿no? Porque a su vez, además de la música dividirse en grandes periodos, se dividen en periodos chiquitos dentro de esos grandes periodos. Algunos están en el barroco tardío, otros en el barroco temprano, otros en el medio, pero cada uno ha hecho lo suyo. Ahí es donde se usa se empieza a utilizar el contrapunto, es fundamental. Que el claro ejemplo del contrapunto es Bach. También se popularizan todo el tema de los instrumentos de teclado. El tema del clave en ese momento era lo que existía como teclado. Y se da más o menos en ese periodo 1600, 1750. Después pasamos al clasicismo, que es el periodo donde Mozart es el gran exponente de esta música. También está Haydn, Beethoven en su primer tiempo, que se da entre 1730 y 1820 más o menos. También se da un poco por encima del barroco, ¿no? Agarra los finales del barroco y el principio del romanticismo. Siempre la música no es como de un año a otro. Empieza en 2017, la música de ahora va a empezar en 2017 y termina en 2030. No se establece tan así, tan pautado, claro, sino que se extiende más hasta que las nuevas modas y las nuevas innovaciones musicales llegan a los distintos lugares y los compositores deciden tomar esas innovaciones. Más gradual, ¿no? Que de un día para el otro, más gradual. Es un gradualismo, es poco a poco los compositores abandonan o innovan sus formas de componer y hacen música nueva o mejoran lo anterior que ya habían hecho. Durante el periodo de la música clasicista, que es la famosa música clásica, porque cuando uno habla música clásica se está refiriendo precisamente a este periodo. La música clásica como tal, como toda la música, es la música, se le llama música académica. Tiene otro nombre, pero bueno, la música clásica, clasicista, como le quieran llamar, se da en este periodo y ahí se empiezan a estructurar las cosas, ¿no? A decir, esto se compone de esta forma, esto se compone de otra, esto es así, asá, y nada de salirse de esa estructura. Todas las obras del clasicismo tienen una estructura determinada. Si es una sinfonía, es así, así, así. Si es una sonata, es así, así, así. Un concierto, todas las obras se determinan por un patrón que se fijaron en esa época. Después ya avanzamos mucho más en la historia y llegamos a la música romántica, que es donde se dan los periodos de las revoluciones aquí en América Latina, 1816 en Argentina, bueno, esto empieza en 1810 más o menos, la música romántica. También se da con los surgimientos de naciones nuevas en Europa. Es todo un contexto de cambios en el mundo en esta etapa de la música romántica, que se da entre 1815 y 1910 más o menos. Y ahí es donde la música pasa a tener un significado más personal, deja de ser tan estructurado, tan así como veníamos contando de clasicismo, ¿no? Se mantienen esas formas, porque si no sería un descontrol la música, y
y se empieza a darle más importancia al sentimiento del hombre, a que la música exprese lo que el hombre siente. Ese es uno de los periodos, de una de las cosas del romanticismo. Como de los lemas. ¿Cómo? Como un lema del romanticismo. Claro, sí, es principalmente un lema del romanticismo, el que el hombre como primordial y sentimiento, que se profundice su sentimiento, ¿no? Y que no se haga tanto por una estructura o por dinero, sino porque uno siente y uno quiere hacer eso, uno quizás, bueno, qué sé yo, un ejemplo que uno escuchando música se le ocurre, ¿no? Yo escucho algo de Beethoven y digo, mirá, este tipo compuso la sonata patética, que es para piano. Y uno dice, wow, que este hombre estaba pasando muy mal. O uno escucha otra cosa que es muy alegre y dice, en este momento de su vida estaba muy contento. Porque las composiciones te dicen algo, te expresan un sentimiento. Y generalmente son de este periodo, ¿no? Donde se encuentran los sentimientos de los compositores a flor de piel. Además de ser muy exquisitos, muy técnicamente tenés que ser muy bueno, porque no se puede tocar una obra muy mal del romanticismo, ¿no? Tiene que ser fina, ser linda, tratar de comprender y entender y expresar lo que el compositor escribió en notas y en un papel. Claro. Es mucho más compleja la música romántica. Por supuesto, no hay que dejar de desmerecer a todas las otras músicas de los otros periodos, sino como que esta tiene un condimento especial, que es el sentimiento del compositor. Y también la técnica, ¿no? Al ir evolucionando la historia, el tiempo de los instrumentos, evolucionan la técnica. Entonces, las composiciones son más exigentes, mucho más exigentes para los instrumentistas. Y después llegamos al periodo actual, más o menos, que es la música moderna, que es desde 1905 hasta la actualidad. Después, bueno, se habla, por supuesto, de la música actual, que no se puede hacer una historia de la música actual porque está pasando, pero sí esta música moderna entre 1905 y 1985, donde se rompe todas las estructuras. Acá sí se rompe todo, acá cada uno hace lo que quiere, sinceramente. Y compositores como Schoenberg, como Ligeti, como de nuestros días, Bernstein, no estoy muy adentrado en la música moderna, porque todavía es un género que de la música clásica que me cuesta mucho escuchar, porque no estoy acostumbrado y porque no me gusta el desestructuramiento total, las sonoridades nuevas, que quizás algunas son lindas y otras son realmente muy feas, que uno se te quiere decir, no puedes creer que un compositor esté escribiendo estas cosas. Pero bueno, innovan en su campo y quizás eran entendidos en otra época, pero en la actualidad es como que hay gente que todavía es reacia a escuchar esta música. Donde, bueno, acá rompen con todas las estructuras, todos los paradigmas de música se rompen y cada uno innova y va por su lado en la música moderna. Y bueno, y después tenemos la música, por supuesto, del siglo XX, que es más o menos esto, y después está la música clásica contemporánea, que es donde se compone desde 1985 en adelante, que es lo que hay. Se sigue escribiendo música clásica, aunque no sea tan popular o tan conocida, pero se sigue escribiendo. Todos los años se estrenan mundialmente muchísimas obras. Aquí el Teatro Colón en Argentina es un lugar que estrena muchísimas obras de compositores modernos y contemporáneos. Precisamente tiene un ciclo dedicado a los compositores actuales, y donde estrenan obras y hacen los estrenos mundiales, y después cada teatro, si quiere, lo pone en su programa o no. Pero estos son los grandes periodos de la música. Buenísimo, Fernando. Ahora vamos a escuchar algo de Carmen, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar La Habanera de Carmen. Pude confirmar que era La Habanera. Es una de las piezas más conocidas que tiene la música clásica y de las más lindas. A mí me encanta. Yo la toco a esta hora con mi grupo, con mi ensamble de cuerdas, y es una obra que le encanta a la gente y nos encantan los músicos tocarla, porque es sencilla, pero es muy hermosa realmente. Es de una ópera de Carmen, de un compositor romántico,
Bizet, o Bizet, francés. Así que bueno, que la disfruten, y después de este bombardeo de información, espero que les haya quedado algo claro a los oyentes para que después se ubiquen mucho más fácil cuando hablemos de los periodos así muy al pasar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y que disfruten de la habanera, y hasta dentro de 15 días. Adiós.